Pues eso, buenos días. Y a los que nos están viendo a la distancia o posteriormente, también buenos días y que Dios os bendiga. Como veis, hoy tengo una meditación para el Adviento, para seguir con el tema este que acabamos de estar viendo con los niños. Y se trata de dos salmos proféticos de aspiración mesiánica. Lo de Coro Gospel Bilbao está muy bien, pero para otro momento. Gracias. Dos salmos proféticos de aspiraciones mesiánicas en el primer capítulo de Lucas. Porque normalmente en el Adviento estamos pensando, nos estamos poniendo en situación de cómo se veía proféticamente de antemano la proyección de que iba a venir el Mesías, y lo que estamos queriendo hacer en esta breve meditación de esta mañana es hacer como una foto, una instantánea de justo antes al empezar el Evangelio, antes de llegar Jesús, cómo es que se aspiraba, qué es lo que se soñaba con que iba a hacer el Mesías que habían anunciado los profetas. Entonces voy a leer estos dos salmos proféticos, uno de María y otro de Zacarías, que están en Lucas 1. Mi ser interior agranda al Señor y mi aliento de vida celebra a Dios mi Salvador, por cuanto se ha fijado en la sencillez de su sierva. Mira que a partir de ahora todas las gentes me reconocerán dichosa, porque el poderoso me ha hecho prodigios y su nombre es sagrado, y su compasión llega hasta todos los que le veneran. Ha echado un pulso con su brazo, haciendo huir a los que se creían superiores. Ha destronado a los de arriba para alzar a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos, mientras que los ricos salen sin nada. Ha socorrido a Israel su siervo, recordando la bondad tal cual hubo prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes a perpetuidad. Y ahora Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel, que se ha hecho cargo de aliviar a su pueblo. Nos ha hecho surgir un Salvador poderoso ante la descendencia de David, su siervo, tal cual hubo prometido por medio de sus profetas sagrados de antaño. Salvación de nuestros enemigos y de los atropellos de los que nos odian. Por amor a nuestros antepasados se ha acordado de su alianza sagrada, el juramento a Abraham, nuestro antepasado, de que nos concedería librarnos de nuestros miedos, salvándonos de nuestros enemigos para servirle a Él con santidad y justicia en su presencia mientras vivamos. Y tú, hijo mío, serás conocido como profeta del Altísimo, saldrás por delante del Señor allanándole el camino. Y esto lo dice acerca de su hijo Juan, que estaba por nacer. Infundirás conocimiento de salvación a su pueblo, gracias a que sus errores vitales no les serán tenidos en cuenta. Por la tiernísima compasión de nuestro Dios, desde el cielo nos resplandece el alba para iluminar a los que viven a oscuras en la penumbra de la muerte, para enderezar nuestros pasos a la senda de la paz. La última parte de ese poema, ese salmo de Zacarías, iba pensando en su hijo Juan, que sería Juan el Bautista. Los evangelios son, entre otras cosas, documentos históricos que nos cuentan, nos narran la vida de Jesús, pero también son obras literarias. Y en este caso Lucas, el autor de este evangelio, lo que lo pone, no solamente lo pone porque sucedió, sino porque apunta a un proyecto de comunicar el evangelio que él tiene. Todo lo que figura ahí figura porque Lucas considera que es importante para el mensaje general de su evangelio, que es precisamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué
incluye Lucas estos dos salmos, uno de María, realmente alabando al Señor, pero sí, con una esperanza mesiánica, pero sin referencia necesariamente a su embarazo. Y el salmo de Zacarías, también de alabanza y de esperanza, y bendiciendo a su hijo. ¿Por qué? Pues porque considera que lo que ellos están anunciando, María y Zacarías, efectivamente se cumplió en la vida y el ministerio de Jesús y con todo lo que Él hizo y dijo y contribuyó a la humanidad. Considera Lucas que son un buen anuncio de lo que efectivamente fue Jesús. Y es por eso que es de interés considerar a qué fue que aspiraban, cuáles son las aspiraciones a las que dan voz estos dos poemas, estos dos salmos. Así que vamos a ello. Primero hemos visto en el Salmo de María una serie de cosas que están muy relacionadas entre sí. Y aquí hay unas citas más bien bastante directas de lo que habíamos leído antes. Se ha fijado en la sencillez de su sierva. Una persona humilde, una persona sencilla. Cuando dice sierva, estamos hablando de una sociedad que tenía profundísimas diferencias de clase social. Y no era lo mismo una persona libre que una persona esclava, y no era lo mismo una persona que tenía siervos y la persona que era siervo en la casa de uno que tenía siervos, ¿no? Entonces, está hablando de una persona muy sencilla, muy humilde, de la clase social más inferior de la sociedad. Y, sin embargo, Dios se fija en esa clase de persona. Luego, su compasión llega hasta los que le veneran. Un Dios que se compadece, naturalmente. Quien requiere compasión es alguien que no está en las mejores condiciones en su momento, en su vida, sino ni falta que le hace compasión. Y luego ha echado un pulso con su brazo, haciendo huir a los que se creían superiores. Vaya, esto ya es más fuerte. No solamente la compasión con los débiles, con los humildes, con una sierva en su humillación o su bajeza, sino hacer huir a los engreídos, a los que se creen superiores. Levanta a unos y baja a otros. Y efectivamente la siguiente frase que hemos recogido aquí es que ha destronado a los de arriba. Perdón, ha destronado a los de arriba y alzado a los de abajo. Una inversión de clases sociales, una inversión de quién es considerado importante y quién es considerado sin importancia. Y la última frase, en la misma línea, colmado de bienes a los hambrientos, mientras que los ricos salen sin nada. ¡Qué fuerte! La compasión de la que hablaban aquí, en las primeras frases ahora se plasma en este alimentar a los hambrientos, colmar de bienes a los hambrientos, mientras que los ricos, pues pobrecitos, pues, marchan sin nada. Salen, se marchan, se van. Unos son bienvenidos y otros se van. Y luego hay otro tema, ocupa menos espacio en el Salmo de María, pero es que ha socorrido a Israel su siervo, tal cual prometió a los antepasados de Israel. Hay en las aspiraciones mesiánicas que apuntan a la llegada del Mesías, naturalmente, esperanza para la nación de Israel. Y vamos a ver más adelante qué viene a significar esto, pero es significante, es importante. No sería realista no incluir esto en un poema de aspiraciones
que hay acerca del Mesías que va a venir, porque efectivamente el Mesías es una figura política, un rey de Israel a la usanza del antiguo rey David. Entonces, recapacitando, mejor dicho, recapitulando, el Salmo de María no anuncia la muerte de Jesús como expiación de los pecados. Tal vez sería lo que estaríamos esperando. No es que esto no sea importante, pero no hay una sensación de que estamos agobiados por un complejo de culpa, nos sentimos mal delante de Dios porque somos pecadores. Todo esto puede ser cierto, pero el perdón de los pecados no parece ser algo, por lo menos a lo que dé voz María en este salmo. Es algo que efectivamente sucede con Jesús, pero no es aquello a lo que ella da expresión en este salmo. Curiosamente, nosotros, si tuviéramos que hablar de qué fue lo que hizo Jesús, qué fue el impacto de la vida de Jesús, lo que más importa de Jesús, empezaríamos con el perdón de los pecados, pero aquí ni tiene mención. Tampoco anhela una nueva espiritualidad interior de los que se convierten, una nueva dimensión de capacidad de meditar en la presencia y la grandeza de Dios, una espiritualidad interior que satisface nuestros anhelos íntimos más importantes, nuestro preguntarnos para qué he nacido, quién soy, cuál es el sentido de mi existencia. No se expresan aspiraciones de esa índole, digamos, espiritual interior. Tampoco parece ser que aspire a la renovación del culto con sus cánticos en cada generación. Y hay que pensar que en estos 2000 años del cristianismo, el culto, los ritos, las formas de adorar a Dios han sido en cada generación extremadamente ricos. Nos ha legado, por ejemplo, en la Edad Media, el canto llano, una forma de canto que se escucha todavía en discos de monjes y yo qué sé cuánto. Bendecía tanto esto a la gente medieval que decían, bueno, esto ha estado inspirado por el Espíritu Santo. El canto llano estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y eso se decía no como teoría, sino porque la gente lo vivía esa música con esa edificación cristiana que les daba. Y luego llega a Lutero y compone poemas para cantar usando la música que él escuchaba cantar en las tabernas, porque decía, ¿por qué tiene que quedarse el diablo con las mejores tonadas? Entonces él iba a las tabernas, escuchaba las tonadas, las canciones, y luego componía himnos evangélicos y cantaban en las iglesias la letra de Lutero con las canciones que se sabían de haberlas estado cantando en la taberna cuando estaban borrachos. Y eso también les edificaba, tanto así como que viene un tal Juan Sebastián Bach en el siglo XVIII y compone unos cánticos sobre las letras de Lutero que son impresionantes. Y bueno, a mí que me gusta la música clásica, y Juan Sebastián Bach naturalmente está ahí en un monumento de las grandes figuras de la música clásica, pues las composiciones de Juan Sebastián Bach sobre estos himnos de Lutero son impresionantes y han edificado a muchas generaciones de protestantes y evangélicos desde el siglo XVIII hasta ahora. Y luego, pues, ¿qué hablar de por ejemplo, las misas de Mozart o de la misa, ¿cómo se llama?, de Beethoven? No me acuerdo, misa sublime, no, en fin, una misa importantísima de Beethoven, y otros compositores, Bruckner, yo qué sé.
el Requiem de Verdi, obras impresionantes que te llenan el alma. Pero claro, a la vez, himnos, por ejemplo, de los hermanos Wesley, del avivamiento metodista en Inglaterra, que se ha cantado en iglesias evangélicas desde el siglo XVIII hasta ahora y que ha edificado. Vamos, es que cantas, ¿verdad, Justin? Cantas himnos de Wesley y te llena el alma. Y otros compositores, hay toda una larga tradición de himnodia británica y coros. Y luego, claro, llegamos al siglo XX, la música de la tradición gospel afroamericana, y cómo eso ha transformado el culto y la adoración. Tanto así que incluso secularmente la gente va a escuchar música y coros gospel, pero los que tenemos ese cosquilleo interior espiritual nos bendice hondamente. Y así hasta pues los coritos que cantamos en todas las iglesias hoy día. Cada generación se va renovando la espiritualidad y el culto y la adoración. La gente acaba, pues, en muchas tradiciones, en muchas iglesias, pues, hablando en lenguas y adorando a Dios en lenguas. Pues no, Señor, no es esto lo que aspira María. Es importantísimo en la historia de la iglesia, pero no es eso lo que ella está esperando que haga el Mesías. Tampoco una espiritualidad basada en la lectura de la Biblia, cosa que hasta que se inventó la imprenta era imposible. Durante 1500 años no pudo haber una espiritualidad cristiana bíblica porque cada Biblia había que copiarla a mano. Y imaginaros un tochón de hojas escritas a mano, lo que vendría a ser la Biblia. ¿Quién podía permitirse tener eso en su casa y leerlo? Pues nadie. Igual ni siquiera las había en todas las parroquias. La espiritualidad cristiana durante 1500 años no fue bíblica, imposible que fuera bíblica, porque la Biblia era un libro raro. Bueno, no, era el libro más común, más corriente que existía, pero estaba todo en monasterios y catedrales. No era posible lo que nosotros entendemos como una espiritualidad cristiana, que es la de meditar regularmente con los textos bíblicos. ¿No es eso a lo que aspira María? Lo que anuncia el Salmo de María es una revolución social, económica y política. Que los de abajo son encumbrados y los de arriba son humillados. Que a una jovencita de clase social baja, que se describe a sí misma como sierva, Dios le dé el parir al Mesías. Que los que tenían hambre sean colmados de bienes y los ricos se marchen sin nada. Una revolución social, económica, política. Destronados los que estaban en el poder y encumbrados los que no tenían poder. Pues vaya, esto es la esperanza mesiánica. Y luego también, naturalmente, la liberación de Israel, que está padeciendo en ese momento histórico opresión del Imperio Romano. Es un pueblo invadido, subyugado, gobernado desde la muy distante Roma por gobernadores que están normalmente en Cesarea, en la costa del mar Mediterráneo, y luego con un delegado militar en Jerusalén. Y esta opresión que ellos viven como algo equivalente a
las historias que ellos conocían de cuando los filisteos oprimían a Israel y por fin Dios levanta al rey David para librarles de la opresión del extranjero filisteo. Eso es lo que ellos aspiran, a que ahora Dios levante otro caudillo militar, otro jefe como David para liberarlos de la opresión del romano. Pues vaya María. Vaya María. Esta chiquita que todos pensaban que no valía para mucho, pues vaya ideas que tenía esta niña. Y en el Salmo de Zacarías tenemos varias ideas parecidas también. Un Salvador poderoso que desciende del rey David, más o menos haciendo eco a lo que ya habíamos visto de María. La salvación de los enemigos de Israel y de los que los odian, esa sensación, ese saberse odiados, una minoría importante pero despreciada en el Imperio Romano. Los judíos eran tantos que Roma hacía cierta excepción. Normalmente el culto al emperador y el culto a Roma, los dos grandes dioses, aparte del panteón de Júpiter y Mercurio y Marte y todos estos dioses astros, pero los dioses que en la práctica contaban eran el César y Roma. La diosa Roma, diosa victoriosa que gobernaba todo el mundo, y el dios César, que naturalmente era su delegado o un dios equiparable a la propia Roma en su poder y autoridad. Pero los judíos tenían excepción. No era necesario para ellos adorar a estos dioses romanos. Es el único pueblo eximido del culto obligatorio a los dioses romanos. Y sin embargo, tal vez por esa misma excepcionalidad, eran odiados. El antisemitismo que tanto recorrido ha tenido estos últimos 2000 años en Europa tiene sus raíces en antisemitismo romano. Sí, no tenía más remedio que exceptuarlos del culto pagano, pero tal vez por eso mismo eran odiados y despreciados. Y Zacarías aspira a ser librados de los que los odian. Y esto sería además el cumplimiento de lo que Dios había jurado a los antepasados, empezando con Abraham. Y luego tenemos, como consecuencia de todo esto, aquí sí algo un poquito de otra línea, algo diferente. Israel, una vez liberada de la opresión, podrá servir a Dios con santidad y justicia, recibirá perdón de sus errores vitales. Aquí sí hay un reconocimiento que nuestras vidas están en un profundo error en relación con Dios. La hemos liado con el prójimo, la hemos liado con Dios. No nos sentimos contentos con nuestra vida, con quién somos y con cómo hemos estado actuando. Sentimos que Dios seguramente tiene muchísimas cosas que reprocharnos y que necesitamos ser perdonados. Porque la culpa no es solamente de los romanos de ahí afuera, hay algo en nosotros que también necesita ser perdonado. Y aquí por fin empezamos a ver eso. No lo habíamos visto en el Salmo de María, pero ahora sí lo estamos viendo en Zacarías. Y luego esta manera tan bonita de expresarse, esa iluminación, esa luz interior de los que vivían a oscuras. Hay algo que brilla, una luminosidad que alumbra nuestro interior. Qué manera más bonita de expresarlo, ¿verdad? Veíamos a oscuras, con confusión, lo veo todo mal, no veo, y de repente hay luz, hay luminosidad. Dios alumbra mi existencia. Y todo esto culmina en que Él encamina los pasos hacia la paz.
Entonces, Zacarías tampoco, como María, ni anuncia la muerte de Jesús como expiación de los pecados, ni hay mención del perdón, pero no de la muerte de Jesús como expiación de los pecados, ni una nueva espiritualidad interior de los que se convierte, ni la renovación del culto y sus cánticos a lo largo de las generaciones, ni tampoco una espiritualidad basada en la lectura de la Biblia. A ver, estoy tratando de dar a la siguiente. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Que aquí no me... gracias. Esto igual se ha quedado sin baterías, ¿o qué? Puede ser. Lo que así anuncia Zacarías es la restauración de la nación de Israel. ¿Cómo? Por medio de la victoria militar de un libertador descendido del rey David, que no falte. ¿Pero para qué? Para servir a Dios con santidad y justicia. A ver, ahora sí me da. Sí. Y luego, en otra tanda, lo que anuncia es el perdón de los errores vitales cometidos contra Dios, la iluminación de los que viven a oscuras y enderezar los pasos para vivir en paz. Volvemos a cómo empezamos. ¿Por qué Lucas incluye estos poemas en el inicio del Evangelio? Porque considera que Jesús cumplió con esas aspiraciones. Y vamos a resumirlo en tres cosas. Primero, en el Salmo de María, una nueva forma de vivir en sociedad humana sin distingos de clase social y con justicia económica. ¿Cómo se cumplió? Bueno, sabemos de las prácticas comunitarias de Jesús con sus discípulos. Tenían una bolsa en común, ponían todos los ingresos ahí y de ahí comían todos. Pero luego esto se perpetuó también en las primeras comunidades cristianas, según Hechos. Esto es lo que se hacía en Jerusalén. Y lo vemos también en las cartas de los apóstoles, que la gente compartía con liberalidad, con generosidad. Si había necesitados, se encargaban de que esas necesidades fueran cubiertas. Tanto así que incluso recordaréis en alguna de las cartas de Pablo, hasta recoge ofrendas en otras ciudades para mandar a Jerusalén cuando en Jerusalén estaban pasando por dificultades de hambre. Jesús inicia esa práctica con sus discípulos. En Jerusalén, en los primeros capítulos del libro de Hechos, parece ser que esa primera comunidad continúa con esa práctica de ponerlo todo en común y comer por las casas y yo qué sé cuánto, compartiendo entre todos. Claro, la comunidad se va haciendo cada vez más grande, tal vez ya no es práctico llevar eso a rajatabla, pero sí continúa el espíritu de generosidad y de compartir y de que no haya necesitados cuyas necesidades no sean suplidas por la generosidad de los hermanos y las hermanas en la comunidad cristiana. Qué bonito. Así que esto se cumple. Luego, tanto María como Zacarías hablan del cumplimiento de las promesas hechas a los antepasados de Israel, como etnia, como pueblo, como nación. Israel liberada por fin del acoso de sus enemigos, es decir, de Roma. Bueno, ¿y esto cómo se cumplió? Porque si digo que Lucas lo ha incluido porque considera que se ha cumplido, pues esto hay que... Vamos a ver, que todavía estamos... Israel todavía tiene enemigos que es capaz de matar a más de 1000 personas y llevarse 200 y pico rehenes a Gaza. Bueno, la verdad es que lo que hace Jesús en cuanto a esto es inesperado, diferente. Lo cumple, pero no como nadie hubiera imaginado que se cumpliría. Lo que hace Jesús es protagonizar una transformación del mismísimo concepto de lo que es ser Israel, el concepto de lo que es ser pueblo de Dios. Y para Jesús y los apóstoles, Israel ya no es un grupo étnico, no es
una nación a la usanza de las naciones normales, no es un territorio, no es la gente que vive en ese territorio. El pueblo de Dios mira más allá de las fronteras y lo constituyen todos aquellos que aman y adoran y sirven al Dios de Israel. Israel es el pueblo que adora al Dios de Israel. Esto tal vez no es tan revolucionario como nos puede parecer. Ya desde tiempos del Antiguo Testamento los profetas venían anunciando que llegaría una luz a las naciones. Tenemos la fascinante historia de Jonás, donde el peor de los enemigos del Israel histórico, con su capital en Samaria, la ciudad de Nínive y el pueblo asirio, pues Jonás a regañadientes va ahí a Nínive a predicar, porque lo hace a regañadientes porque sabe que Dios les va a perdonar. Les fastidia que Dios les perdone. Y sin embargo, toda la ciudad se arrepiente y por lo tanto no recibe castigo. Estas semillas del Antiguo Testamento fructifican a lo largo de los últimos siglos antes de Cristo, de tal suerte que de ser un pequeño grupo étnico derrotado, prácticamente insignificante, viviendo en Babilonia, acaban llenando toda la tierra. Les hay desde Hispania, pasando por Roma, y pasando por el norte de África y Grecia, y lo que es hoy Turquía, y lo que es hoy Israel y Palestina, y hasta Irak, y hasta Babilonia, y hasta Persia. Los hay por todas partes. ¿Cómo así? Pues porque naturalmente esta gente empieza a predicar de la fe que tienen en su Dios. Y hay gente de todas las etnias del mundo que se van entregando, convirtiendo y se van uniendo a Israel. Y esto es entonces lo que Jesús dice, potenciarlo más todavía. Más todavía. No es una nación, no es un grupo étnico, no es la población de un país concreto, sino todo aquel que adora al Dios de Israel es israelita. Abraza Jesús una humanidad que nos incluye a todos. Y esto les permite vivir a espaldas de la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano es irrelevante porque lo único que importa es que somos liberados en nuestro interior para adorar al Dios de Israel. Hay una frase, una manera muy bonita de expresarlo en uno de los, no me acuerdo cuál de los relatos donde se relata en el libro de Hechos y también Pablo en una de sus cartas acerca de su conversión. Y dice una profecía sobre yo te he llamado para liberarte de judíos y gentiles y para enviarte a los gentiles. O sea, te libero de esta distinción entre judíos y gentiles porque te voy a enviar a los gentiles para que ellos también sean el verdadero Israel. Porque lo que consigue el Mesías de Israel es hacer desaparecer esas distinciones y todo aquel que adora al Dios de Israel es verdadero israelita. De ahí, quien quiere puede sacar alguna conclusión acerca de la política de nuestros días y quien no, pues tampoco pasa nada. Y luego la profecía o la aspiración de Zacarías, una renovación de la relación con Dios por su perdón, su iluminación y la capacitación para vivir en paz. ¿Y cómo se cumple esto? Pues, como hemos visto hoy en la alabanza, como nos ha guiado Eloy,
Cristo enfatiza, o Jesús enfatizó los aspectos benignos, paternales, de amor, de perdón, de consolación, esa proximidad íntima del Espíritu Santo viviendo en nuestro interior. Dios presente, Dios presente. Esto está en el Antiguo Testamento, pero ahí está eso. Y también hay otras maneras de entender a Dios que Jesús no enfatiza. Porque en el Antiguo Testamento Dios es extraordinariamente violento, vengativo, iracundo, celoso, cruel, legalista. Y sin embargo, Dios, como nos lo presenta Jesús, no es así. Ya, en el Antiguo Testamento tenemos historias. Leeros el libro de Números es para agarrarse la cabeza, para arrancarse los pelos. Dios mío. Por cualquier tontería, muerte. Se revela un tío que quiere hacer sacrificios y yo qué sé cuánto, y dice, apartadlo de aquí, que se le va a tragar la tierra a él y a toda su familia. Jolín, y se abre la tierra y se los traga a todos. Pues Dios mío, si Dios es así, no me interesa, gracias. Pero no, Jesús, eso está ahí, tampoco dice que no, pero lo que Él enfatiza es su bondad, su amor, su ternura, su capacidad de perdonar. Nosotros podemos faltarle a Dios y no nos va a tragar la tierra, no. Nos va a perdonar. Y eso, pues lo aprendimos también del Antiguo Testamento, pero lo aprendemos más con el Mesías. Y es lo que hace ese alumbramiento de luz interior que venía a anunciar Zacarías. Qué bonito. Repasamos y con esto termino. Lucas incluye estos poemas proféticos mesiánicos de María y de Zacarías porque considera que se cumplieron en Jesús. Una nueva forma de vivir en sociedad humana sin distingos de clase social y con justicia económica. Segundo, el cumplimiento de las promesas hechas a los antepasados de Israel, liberada por fin del acoso de sus enemigos. Por lo menos en el sentido de que el verdadero Israel ya no es una entidad nacionalista, racista, sino una entidad de todos aquellos que adoran al Dios de Israel. Y tercero, una renovación de la relación con Dios por su perdón, su iluminación interior y la capacidad para vivir en paz. Os voy a dar unos minutitos para si alguien quiere añadir algo, comentar algo, hacer una pregunta. Antes solíamos hacer esto mucho. Yo no sé si esto vale para la grabación o si para el YouTube o si hay que cortarlo. No sé, por mí podemos seguir. ¿Alguien quiere añadir algo, comentar algo? No os voy a dar mucho tiempo, pero si alguien tiene algo, esto te ha hecho pensar y quieres compartirlo. Solíamos hacerlo, últimamente lo hacemos poco. ¡Qué silencio! Nada, pues sigue pensando. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. En este tiempo de Adviento, Señor, nos ponemos en situación de lo que aspiraba tu pueblo antes de la llegada de Cristo. Algunas cosas nos pueden sorprender, otras cosas seguramente no tanto. Desde luego todos nosotros en nuestra experiencia personal hemos tenido anhelos que tú has venido a cumplir, vacíos que tú has venido a llenar.
que seguramente no son necesariamente los mismos que expresaba María o Zacarías, ni los mismos que sentían a sus contemporáneos en Israel. Pero te damos gracias, Señor, que con la venida de Cristo, la venida del Mesías, tú llenas esos vacíos, cumples con nuestras aspiraciones y necesidades. Pedimos sí que nos hagas sensibles a los valores que vemos expresados aquí, especialmente valores como los de tener consideración por los menos privilegiados en la sociedad, por los que menos tienen, para ser solidarios con ellos y ellas y ser generosos, compartir lo que tenemos. También para ir más allá de nacionalismos que son estériles y nos llevan siempre irremediablemente a la violencia unos contra otros, la intolerancia. Superar esas diferencias políticas, diferencias nacionales, incluso culturales de unos contra otros, para entendernos todos los que te seguimos a ti, Señor Jesús, parte de un mismo pueblo, aunque no compartamos las mismas ideas, ni el mismo idioma, ni la misma tierra. Aspiramos a ser así también, Señor. Y desde luego, esto de la luz interior y del perdón de los pecados y tal, pues conocerte a ti como el Dios tierno, cariñoso, perdonador. Esto es un valor que también queremos recordar y que nos marca también en nuestra manera de tratar al prójimo, porque esto mismo aprendimos de Jesús, que así como eres tú con nosotros, hemos de ser nosotros con el prójimo. Así que haznos de alguna manera dignos de esta esperanza que se expresó acerca de Cristo, dignos continuadores del mensaje y el ministerio de Cristo en el mundo. Llénanos de tu Espíritu para cumplir con tus aspiraciones para nosotros. Que es cierto que nosotros teníamos aspiraciones para ti o sobre ti, pero tú también las tienes sobre nosotros. Llena tu pueblo de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Ilumínanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.